A veces no es flojera, no es desinterés, no es incapacidad. Lo que paraliza a una persona que ha sido víctima de abuso narcisista no siempre se ve a simple vista. Y muchas veces ni siquiera ella misma entiende por qué, con tantas cosas por hacer, simplemente no logra avanzar. Pero según Otto Kernberg, hay un abismo psicológico que atrapa a estas víctimas en un ciclo de postergación silenciosa, hasta que todo se derrumba. Y lo más cruel en ese colapso emocional no llega por acaso. Es parte del rastro destructivo que un narcisista deja en el sistema nervioso de quien amó. Imagínate sentir que cada tarea, por mínima que sea, activa una alarma interna de ansiedad, de miedo al juicio o de no ser suficiente. ¿Cómo puede una persona recuperar el ritmo cuando sus pensamientos fueron saboteados por años? Otto Kernberg afirma que un narcisista mina la autoconfianza de forma estratégica, usando elogios falsos, promesas vacías y críticas ocultas. El resultado no es solo dolor, es un patrón de conducta que mantiene a la víctima atrapada en la espera. Una espera que se convierte en estilo de vida, una espera que devora metas, sueños y la propia identidad. Hay quienes juzgan y dicen, si realmente quisiera cambiar, ya lo habría hecho. Pero eso es ignorar las secuelas profundas que este tipo de manipulación deja en la psique. Kernberg señala que el abuso narcisista no solo destruye el presente, sino que siembra una distorsión en la percepción del futuro. La víctima ya no planea, ya no actúa, ya no cree, porque cada intento pasado fue invalidado y cada emoción fue usada en su contra. Y cuando se pierde la fe en sí mismo, el acto más simple se convierte en una montaña. En este vídeo vamos a desentrañar 5 razones que, según la psicología profunda de Otto Kernberg, explican por qué tantas víctimas se paralizan justo cuando más necesitan actuar. Y no estamos hablando de excusas, estamos hablando de mecanismos de defensa, traumas encubiertos y cadenas invisibles que siguen apretando mucho después de que el narcisista se va. Lo que descubrirás aquí no es solo esclarecedor, puede ser el primer paso hacia tu liberación emocional. Así que quédate hasta el final. Porque si alguna vez te has preguntado, ¿por qué te cuesta tanto empezar? ¿Por qué saboteas tus propios avances? ¿O por qué el caos parece inevitable, aunque quieras evitarlo? Es probable que la raíz esté mucho más profunda de lo que pensabas. Y hoy vamos a iluminar esa raíz con claridad, con pasión y sobre todo, con verdades que duelen, pero liberan. La primera razón por la cual muchas víctimas de abuso narcisista procrastinan es porque ya no saben quiénes son. Otto Kernberg explica que el narcisista, al relacionarse con sus víctimas, busca moldearlas, desmontar su autonomía e imponer una imagen falsa de inferioridad. Después de vivir años bajo manipulación emocional, la víctima interioriza un concepto de sí misma que no le pertenece. Se ve débil, incapaz y rota, aunque no lo esté. Cuando alguien pierde la conexión con su verdadero yo, pierde también el motor interno que impulsa la acción. Todo se vuelve confuso, las metas ya no son claras, la motivación se diluye y la vida parece un laberinto sin salida. Esta falta de identidad estable es lo que Kernberg describe como un daño profundo en la estructura del self, que impide tomar decisiones firmes, organizar prioridades y actuar con convicción. No es que la víctima no quiera actuar. Es que duda de cada paso. Cada intento de empezar algo se ve saboteado por una voz interna, una que el narcisista ayudó a sembrar, que susurra no vas a lograrlo. Esta voz es persistente, cruel y muchas veces disfrazada de realismo. Y cuando esa narrativa se repite todos los días, procrastinar no parece una elección, sino una protección contra el fracaso anunciado. Además, muchas víctimas asocian el movimiento con peligro. Intentar hacer algo nuevo activa recuerdos de castigos emocionales pasados. Cada vez que tomaba una decisión sin avisarle, él me hacía sentir culpable. Cada vez que mostraba iniciativa, ella me decía que era egoísta. Estas experiencias generan lo que Kernberg denomina aprendizaje traumático, donde incluso el progreso se siente amenazante. El resultado es una paradoja dolorosa. La víctima desea salir del estancamiento, pero su mente, aún secuestrada por memorias del abuso, percibe cada acción como una amenaza. Y así, el tiempo pasa, las oportunidades se pierden, y la persona se va hundiendo en una inercia que no pidió, pero que ahora la domina. Otra razón devastadora por la que las víctimas de abuso narcisista procrastinan es el miedo profundo a las consecuencias emocionales de actuar. Otto Kernberg
detalla que el narcisista no necesita gritar o golpear para castigar. Su método más eficaz es el castigo afectivo, a la retirada del cariño, la crítica sutil, el desprecio disfrazado de ironía. En estos métodos, repetidos durante años, reprograman el sistema emocional de la víctima. Muchas personas que han vivido este tipo de abuso desarrollan una asociación inconsciente entre avanzar y sufrir. Lograr algo, tomar una decisión, establecer límites, todo eso puede activar recuerdos de cuando fueron castigadas emocionalmente por el narcisista, por atreverse a ser independiente. ¿Cómo puede alguien avanzar si cada paso se siente como caminar sobre vidrios rotos? Este tipo de condicionamiento emocional genera una vigilancia interna permanente. Antes de actuar, la víctima se detiene a evaluar si será malinterpretada, rechazada o abandonada, y como no tiene seguridad emocional, termina prefiriendo no hacer nada. El mejor prevenir que lamentar se convierte en su lema vital. Pero también en su prisión silenciosa, Anne Kernberg subraya que el miedo al abandono es una de las heridas más profundas en las víctimas de relaciones narcisistas. Este miedo no desaparece con el tiempo, sino que se esconde detrás de decisiones aplazadas, llamadas que nunca se hacen, proyectos que no se terminan. La víctima evita destacar, evita mostrar fuerza, porque en su inconsciente, hacer eso es igual a quedarse sola, y esa soledad temida, aunque esté en el pasado, se siente tan real como el presente. Por eso, muchas víctimas construyen una vida de aparente calma, sin riesgos, sin grandes cambios, pero también sin vida. La procrastinación, en este caso, es una forma inconsciente de evitar el castigo que su mente aún asocia con moverse angla. Tercera razón, está oculta bajo un disfraz peligroso, a la culpa. Para Otto Kernberg, uno de los mecanismos más usados por el narcisista es la transferencia de responsabilidad. Si algo sale mal, es tu culpa. Si él o ella estalla en ira, es porque tú provocaste. Esta manipulación constante de la narrativa termina sembrando en la víctima una culpa crónica que la persigue incluso cuando el abusador ya no está presente. En la víctima empieza a sentirse culpable por descansar, por querer más, por poner límites, por priorizarse. Entonces, cuando se enfrenta a una tarea importante, en lugar de entusiasmarse, se bloquea. Su mente le lanza un mensaje envenenado. ¿Y si esto es egoísmo? ¿Y si estoy dejando a otros atrás? ¿Y si estoy fallando sin darme cuenta? Esa carga emocional inmoviliza, fatiga y bloquea la iniciativa. A lo más destructivo de esta culpa es que es invisible para los demás. Desde fuera, todo parece normal. A la víctima tiene talento, tiene ideas, tiene capacidad, pero por dentro, cada intento se encuentra con una pared emocional que la hace posponer, aplazar, dudar, hasta dejar pasar oportunidades valiosas. Y ese autosabotaje se repite, como un ciclo del que no sabe cómo escapar. Otto Kernberg destaca que en estos casos es necesario un proceso de reparación profunda de la autoestima. No se trata solo de pensar positivo, sino de desmantelar cuidadosamente todas las creencias que el narcisista dejó como minas emocionales. La víctima necesita redescubrirse, perdonarse por no haber actuado antes, y reconstruir su valor, sin depender de la mirada ajena. Hasta entonces, procrastinar. Y eso es no porque no quiera avanzar, sino porque aún siente que no merece hacerlo. Y esa es una de las formas más tristes de autoabandono que puede dejar una relación narcisista en sí. Aunque suene cruel, hay víctimas que se vuelven adictas a la confusión. Otto Kernberg explica que las relaciones con narcisistas generan un estado constante de ambivalencia emocional, amor y miedo, deseo y culpa, necesidad y rechazo. Esta montaña rusa crea una disonancia cognitiva tan intensa que el cerebro empieza a normalizarla cuando la víctima sale de esa relación. Su sistema nervioso queda condicionado a esperar caos. La paz la inquieta, el silencio la aterra. Aunque lo niegue, parte de su psique busca inconscientemente recrear la dinámica a la que se acostumbró. Así, procrastinar no es solo evadir, es una forma de mantener activa la tensión interna que le resulta familiar a Anne. Este estado se refleja en decisiones inconclusas, metas que cambian constantemente, ideas abandonadas. El caos que antes venía del narcisista ahora se autoinduce. Y es que, según Kernberg, muchas víctimas no logran romper el patrón porque aún no reconocen que la dependencia emocional persiste. Aunque el abusador ya no esté, el cuerpo, el pensamiento y la emoción
siguen presos de un hábito en vivir en conflicto. Y mientras no se reeduque ese sistema, la víctima seguirá generando escenarios donde fracasar es más cómodo que cambiar. Es como un piloto automático que boicotea el bienestar, porque no sabe cómo vivir en equilibrio. Este fenómeno es devastador, porque perpetúa la narrativa del yo no sirvo, reforzando el estancamiento. Para sanar, se necesita una interrupción consciente de ese patrón. Para eso, primero hay que entender que, muchas veces, la procrastinación no es pereza, es dependencia emocional camuflada. Por último, Kernberg destaca que una de las causas más persistentes de la parálisis en las víctimas de abuso narcisista es la soledad emocional. Durante la relación, el narcisista se encarga de aislar a su víctima en amigos que no son. Buena influencia familiars que te quieren manipular. Poco a poco, la víctima se encuentra sola, dependiendo únicamente del abusador, aun cuando por fin logra salir, esa red rota no se reconstruye fácilmente. Hay desconfianza, vergüenza y una sensación de que nadie podrá entender lo que vivió. Esa falta de soporte no solo impacta emocionalmente, sino también funcionalmente. No hay con quien compartir proyectos, dudas o pedir ayuda para actuar. El aislamiento perpetúa la inacción. Otto Kernberg enfatiza que la reintegración social y emocional es vital para la recuperación. Sin una red de apoyo confiable, cada pequeña decisión parece una montaña. La víctima no tiene testigos de sus avances, ni personas que celebren sus pasos, y eso mina la motivación, alimenta la procrastinación y perpetúa la sensación de impotencia. Muchas veces, las víctimas ni siquiera piden ayuda, porque creen que deben resolverlo todo solas. Esa autoexigencia, aprendida en la relación abusiva, se convierte en una jaula mental. Pero la verdad es que nadie sana en aislamiento. Para romper el ciclo, es necesario volver a confiar, abrirse a nuevas relaciones y permitir que otros caminen al lado porque solo cuando la víctima siente que no está sola, que su voz vale, que su historia importa, puede encontrar la fuerza para actuar. Y en ese acto de avanzar, paso a paso, se empieza a reconstruir la vida que el narcisista quiso destruir. Cuando entendemos que la procrastinación de una víctima de abuso narcisista no es pereza, sino una herida abierta, todo cambia. Ya no juzgamos, ya no exigimos soluciones rápidas, ya no decimos hazlo y ya, porque detrás de cada momento de inercia hay un pasado de manipulación, miedo y dolor. Otto Kernberg nos enseña que el daño psicológico causado por un narcisista no se va con el tiempo, se transforma en patrones invisibles que necesitan ser identificados, confrontados y transformados con compasión y profundidad. Hoy vimos 5 razones que por separado ya serían devastadoras, pero juntas forman una prisión emocional que paraliza incluso a las personas más fuertes. Y esa es la verdadera crueldad del abuso narcisista. No siempre deja cicatrices visibles, pero sus efectos se filtran en los rincones más íntimos de la vida cotidiana, desde decisiones laborales hasta relaciones personales, desde la forma de amarse hasta la forma de levantarse por la mañana. Nada queda intacto, pero hay algo que el narcisista nunca podrá destruir por completo, tu capacidad de reconstruirte. Tal vez te hicieron creer que no valías, que no podías, que eras frágil, pero si llegaste hasta aquí, si estás viendo este video, es porque algo dentro de ti sigue vivo. Una parte que quiere romper el ciclo. Una voz que, aunque haya estado silenciada por años, hoy empieza a hablar más fuerte. Y esa voz eres tú. No te culpes si aún te cuesta. No te castigues si aún postergas. Lo importante no es cuánto tiempo ha pasado, sino que estás empezando a despertar. Da pasos pequeños, busca apoyo, permítete fallar, permítete intentarlo otra vez, porque cada movimiento, por mínimo que sea, es una victoria sobre el pasado que intentaron imponerte. Como diría Kernberg, la verdadera recuperación comienza cuando dejamos de actuar desde el trauma y empezamos a actuar desde la verdad en sí. Este mensaje resonó contigo. Te invito a formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal, deja tu comentario contándome cuál de estas razones tocó más tu corazón y comparte este video con alguien que necesita entender que su procrastinación tiene una raíz Z- y también una salida. Tu historia importa, tu proceso merece ser visto. Y aquí, en este espacio, no estás sola.